Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Estoy de regreso con ustedes para pues reseñar de una vez por todas la línea de Jurassic Park 93 Classic, amigos. Y es que esta línea, aunque ya la había revisado parcialmente, no había reseñado toda la línea, me hacían falta un par de sets. Así que el día de hoy vamos por lo que nos hacía falta y vamos a platicar también un poco de los orígenes de esta línea, ¿no? Ya que, bueno, esta línea es una conmemoración que hace Mattel o un tributo a la línea original de juguetes de Jurassic Park del año 1993, amigos, que es cuando inició toda esta gran pues colección de juguetes a manos de Kenner. En aquel entonces, los diseñadores de juguetes, amigos, pues tenían otras ideas y además se tomaban ciertas libertades creativas para el diseño de algunas de las cosas que hicieron para esta línea, ¿no? Mattel nos trae aquí este tributo y la verdad es que es una línea que me ha gustado bastante, se me hace espectacular lo que han hecho hasta ahora. Y bueno, entonces vamos a hablar un poco de estos sets que nos ha traído Mattel. Como saben, la Rex roja ya la había reseñado, incluso la comparé con la figura de Kenner. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de toda la línea. Bueno, para empezar, la Rex roja, amigos, de la línea original, aquí les pongo una imagen de Kenner. Uno se preguntará, ¿por qué roja? ¿Por qué la hicieron de ese color si la línea justo iba comenzando? Uno esperaría que, pues, el dinosaurio literalmente más protagónico de la película tuviera, pues, el mismo color que la figura, ¿no? Sin embargo, tenía un color rojizo. Y es que, amigos, en aquel entonces los diseñadores de juguetes tuvieron que iniciar a diseñar algunas de estas figuras antes de que se estrenara la película. Es decir, ellos no sabían exactamente qué colores iban a tener los dinosaurios ya en la pantalla grande. Así que solamente les habían enviado algunas instrucciones y bueno, tenían la novela de Michael Crichton, que como saben es en la cual se basó para hacer esta película de Jurassic Park. Y bueno, en la novela describían a la Tyrannosaurus Rex con una tonalidad rojiza, con unos colores rojizos. Por eso los diseñadores del 93 decidieron hacer a la Rex de color rojo o rojizo, como lo describían en la novela. Entonces, pues la figura ya estaba en producción y para cuando sale la película y ven que en la película Rex y es café, bueno, ya era muy tarde, amigos. La figura sale al mercado y fue, pues, como todos saben, todo un éxito. A todos, bueno, a muchos de los que nos tocó vivir en aquella época y ver aquellas películas, bueno, lo disfrutamos muchísimo. Y bueno, yo le tengo mucho aprecio a la línea de Kenner, aunque no la coleccione tanto. Desafortunadamente, cuando era pequeño no pude tener casi ninguna de las figuras de Kenner, aunque sí lo deseé bastante, amigos. Tal vez por eso, ahora que soy grande, no sé, me acabé enamorando de la línea de Mattel. Pero bueno, el punto es que ahora Mattel nos trae una Tyrannosaurus Rex en color rojo y pues con un diseño similar. Bueno, no un diseño similar, me refiero a que está hecha con este material que le llaman Real Feel, ¿no? Que es un plástico que tiene una textura, digamos, similar a la piel, ¿no? Que está hecho de un plástico diferente. Obviamente no es igual al de Kenner del 93, pero bueno, la idea es replicarlo lo mejor que se puede, claro, ajustándose pues a los estándares de Mattel, ¿no? La figura es muy bonita, aunque realmente es básicamente un Tyrannosaurus mordida extrema, pero con otro material, amigos, y con menos articulaciones. Básicamente se basaron en este molde para hacer la versión de Rex del 93 Classic y bueno, con este material de piel blandita, ¿no? Que tiene el Rex rojo. La verdad es una muy buena figura, incluso le hacen esta apertura que lleva aquí en la barriga, amigos, ¿recuerdan? Y es que aquella figura de Tyrannosaurus, al igual que esta, vean, tiene un agujero en su boca donde pues puede devorar a otras figuras, incluso figuras humanas o lo que literalmente le quepa por aquí. Y bueno, para recuperar tus figuras, aquí debajo está esta abertura, pues hecha obviamente con esa intención, ¿no? Obviamente no lo puedes abrir demasiado y pues yo no te recomendaría que lo hicieras porque bueno, si lo jalas demasiado, pues le vas a acabar haciendo una abertura enorme a tu figura.
Además, este tiene sonidos, amigos. Inclusive lleva el código, ya saben, de la aplicación de Jurassic Park, que bueno, está disponible para los teléfonos móviles, ¿no? Entonces, la verdad es una gran figura. Miren. Curiosos rugidos, ¿eh? Lo único malo es que, pues, al estar diseñada de esta manera y que todo su cuerpo lleva este material, bueno, pues obviamente tiene limitadas sus articulaciones, aunque, bueno, se puede doblar, ¿no? Más o menos. Incluso la cola se le puede doblar más o menos, pero pues tiende a regresar a su estado normal, ¿no? Por pues el mismo material del que está hecho. Pero bueno, aquí la idea no es que esto tenga 1000 articulaciones, sino hacer, como les dije, un homenaje a la línea de Jurassic Park del 1993, amigos. Entonces, esa es la historia detrás de esta Tyrannosaurus Rex roja. Acá, por ejemplo, nos lanzan un set para conmemorar, pues también un set que habían sacado en el 93, donde venía la típica Explorer que vemos en la película. Sin embargo, bueno, como se podrán imaginar, los diseñadores se toman sus libertades creativas. Bueno, para empezar, aquella venía en una caja enorme. Aquí les pongo una imagen. Llevaba por nombre la Explorer Jungle Explorer, o exploradora de la selva, como le quieran llamar. Y bueno, aunque los colores sí eran muy similares a la Explorer de la película, pero es que vean la caja. Qué hermosura, amigos. Qué hermosura. Aquí, como les digo, vean todo lo que incluía esta versión del 93. Como pueden ver, a pesar de que la Explorer sí se parece un poco a la de la película, como les dije, en aquel entonces pues tenían esta idea de que, a ver, un niño no va a querer solo una camioneta y ya. Esto tiene que tener más interacción con los dinosaurios de la línea. O sea, los niños quieren jugar, quieren armar una aventura. Un coche que hace nada. Entonces decidieron que la Explorer tuviera pues un lanzador de misiles. Eso obviamente no pasa en la película, pero ellos no estaban pensando en quienes hayan ido a ver la película y que esperaran un juguete completamente fiel. Ellos estaban pensando en ese niño que iba a jugar con la Explorer. Y ellos dijeron, o pensaron, o consideraron que el niño iba a querer, obviamente, que su camioneta hiciera algo más que solo ir de aquí para allá, ¿no? Entonces, pues vinieron con esta idea de ponerle un lanzacohetes encima, ¿no? Hoy en día, pues Mattel no es exactamente lo que hace, pero bueno, como saben, ya les dije, esta línea es para conmemorar, homenajear la línea del 93. Así que esta Explorer que nos trae Mattel, aquí trae su lanzacohetes encima. Además, pues sí le cambian un poco los colores a la Explorer, lo cual no me desagrada porque sinceramente estos colores que le ponen están súper retro, están súper noventeros. Me encantó el diseño que le hicieron, sinceramente, y los colores que tiene. Ahorita la voy a sacar de su empaque y vemos los detalles, pero bueno, como pueden ver a simple vista, trae el lanzador de misiles, abre sus puertitas e incluso trae este protector para el cristal frontal de la camioneta, ¿no? Bueno, sin embargo, una característica curiosa que tenía la Jungle Explorer del 93 es que además del lanzamisiles se le podía desprender el cofre en la parte delantera, lo cual del 93 Classic de Mattel no puede hacer. Sin embargo, vean, como saben, la línea Epic Attack, no, Epic Damage, amigos, ya saben, se me revuelven todos los nombres, ¿no? La Epic Damage, pues hace poco reseñé este set que incluye la Explorer y como saben, esta sí se le puede quitar el cofre de la parte delantera, como a la Jungle Explorer de Kenner, amigos. Entonces, cosa curiosa, ¿no? O sea, nos dan acá este rediseño para la 93 Classic con el lanzacohetes, pero en esta del Epic Damage, aquí sí se le puede quitar el cofre, ¿no? Y esta sí, pues es más fiel a la de la película, ¿no? Entonces, cosas curiosas, ¿no? De estas líneas de juguetes. Ahí, a final de cuentas, pues acabé comprándome las dos. Pero bueno, el punto es que aquí está este set, ¿no? Que incluye también a un Scutosaurus. Y es que a veces hasta pienso, como saben, el Scutosaurus había sido una de las especies pues más mal distribuidas. O sea, una de las que habían tenido una peor distribución por parte de Mattel, a menos aquí en Norteamérica, y se había vuelto muy difícil conseguir uno
es una figura que se había vuelto carísima y bueno, afortunadamente la vuelven a traer aquí. Y tú dirás, bueno, ¿pero por qué al Scutosaurus? ¿Es porque fue escaso? No, amigos, es que en realidad sí hubo un Scutosaurus en la línea de Kenner. Entonces, pues aquí nos homenajean a esta especie poniéndolo en este set. Y bueno, aparte, Mattel ya sabe que si lanza un vehículo solo en una caja, se va a vender muy mal. Mattel sabe que a partir de Fallen Kingdom, que era donde sí vendían vehículos solos, se dio cuenta que para que estos sets se vendieran mejor, había que ponerles un dinosaurio o al menos una figura humana. Entonces acá nos avientan al Scutosaurus, una buena elección en mi opinión. Y bueno, incluso vean, viene en color naranja y uno dirá, ¿por qué en ese color? ¿Por qué un color tan rimbombante, amigos? Y es que, vean, aquí les pongo la imagen del Scutosaurus de Kenner del 93. Y realmente sí se parecen los colores, ¿eh? Realmente yo diría que sí se basaron en el de Kenner para, obviamente, pues, ponerle su paleta de colores a este. Vean, en la ilustración que les acabo de mostrar, se ve anaranjado, ¿verdad? Sin embargo, me busqué otra foto del dinosaurio ya en vivo, porque pues esta ilustración es de uno de los empaques y bueno, se ve así ya en vivo el Scutosaurus, ¿no? No se ve ya tan naranja, pero bueno, la verdad es que como esta figura yo nunca la tuve, no sé yo exactamente qué tono de color tenía, pero bueno, al menos en la publicidad sí se veía así, naranja, amigos. Entonces, ahí está el Scutosaurus. También tenemos estos sets. Y aunque los de Kenner sí eran un poco diferentes, ya que Kenner, bueno, para empezar, amigos, es que sobra que se los diga, vean, iba a chulear el empaque, pero es que se nota, ¿no? Yo creo que estos empaques junto con Legacy Collection y tal vez Dino Rivals, yo creo que son los diseños que más me han gustado en todas las colecciones que ha manejado Mattel. Obviamente me encanta pues que hayan hecho estas ilustraciones, pero con este diseño tan noventero y retro, ¿no? Y con el logo de Jurassic Park. Espectacular, amigos. Y es que los sets originales de Kenner pues no eran exactamente así. Los sets de humanos de Kenner pues era el típico blister. Miren, aquí les pongo la imagen del set de Alan Grant. Ese set incluía pues la figura humana, algunos accesorios y un dinosaurio pequeñito. Bueno, incluso una tarjeta. Por cierto, las tarjetas que incluía estaban espectaculares, ¿eh? Miren, esta de Alan Grant con unos pteranodones. Incluía un pequeño pteranodón. Y bueno, hay algunos accesorios, ¿no? Lo curioso es que a veces los accesorios que le incluían a las figuras, que obviamente no aparecían en la película, pero bueno, era muy similar a la idea de la Explorer, ¿no? Era darle accesorios para la aventura que pues pudieran ser utilizados por los niños para jugar e interactuar con los dinosaurios, ¿no? O sea, creo que para un niño sacar un Alan Grant así sin nada, tal vez no hubiera sido tan atractivo como ponerle armas, una red, ponerle una mochila, un lanzacohetes, etcétera, ¿no? Entonces aquí en la línea de 93 Classic, pues bueno, a Alan Grant me lo equipan bastante bien. Vean todo lo que contiene este set. Alan Grant lleva un lanzaganchos y una garra con pues al parecer como una garra para capturar dinosaurios. Así le llamaría, ¿no? Y el diseño de la garra es como una bazooka, amigos, vean. Parece como que lleva una bazooka, pero lanza una garra que atrapa dinosaurios. Y bueno, este sí es un lanzador de ganchos, ¿no? Lanza ese gancho azul por ahí. Entonces lleva unos accesorios muy interesantes. Un chaleco protector e incluso unos lentes, ¿no? Unos goggles. Y los dinosaurios, bueno, al menos el Gallimimus lleva aquí algunos dispositivos de captura. Lo cual, como les dije, también me fascina. El color que eligieron para el Gallimimus obviamente está basado en el Gallimimus clásico de Kenner, que la verdad, vean, aquí les pongo una imagen, siempre me ha parecido que tiene un diseño muy feo. La verdad no sé por qué lo habrán diseñado así. No sé si para el Gallimimus tampoco habrán tenido suficiente contenido visual para diseñarlo, porque pues tiene una cabeza muy extraña, ¿no? Pero al menos los colores se los replican igual a este Gallimimus de aquí. Y también, bueno, vuelven a hacer este diseño de los dinosaurios, pero en pequeñitos. Vean este Velociraptor. Obviamente un Velociraptor de Jurassic Park no es tan pequeñito, pero
como los blisters del 93 tenían dinos chiquitos, o sea, fuera la especie que fuera, se lo hacían pequeñito para que cupiera dentro del blister. Bueno, aquí Mattel hace lo mismo y nos trae un Velociraptor pequeñito en el set de Alan Grant. Y acá, en el de Ian Malcolm, nos traen un pequeño Triceratops. Lo que me gusta es que al menos este Triceratops sí lo hacen así como muy kawaii, amigos. Al menos lo hacen con este diseño, pues que fácilmente te lo puedes imaginar como una cría, ¿no? Una cría de Triceratops. Así que va bien, amigos. Bueno, acá nos traen al Dilophosaurus. Vean el diseño para empezar. Espectacular, ¿no? Aquí te ponen una cría de Triceratops para pues no darte un Triceratops adulto en miniatura que se vería extraño. A un Dilophosaurus y al buen Dr. Ian Malcolm con una ala delta y una bazooka. Amigos, me encanta esta línea, ya les dije. Esto, obviamente, como les dije, a ver, aquí no se está buscando realismo ni nada, se está buscando que esta línea recree lo que ofrecía la línea del 93, que era toda esta interactividad entre las figuras y los personajes humanos, ¿no? Que tuviera aventura, que fueran jugables, que no solamente fuera una figura humana sin nada. Como les dije, acá me han equipado muy bien a los personajes de la película. Vean, Ian Malcolm incluye pues su ala delta y este lanzador de cohetes que pudimos ver en la ilustración. Y también hay un dispositivo de captura para el Dilophosaurus. Ahorita lo vamos a ver ya que abra el empaque. Lo curioso es que este Dilophosaurus, bueno, supongo que está basado en el Dilophosaurus de, obviamente, Kenner, que como recuerdan, bueno, el de Kenner escupía agua y también, al igual que este, no llevaba todavía la cresta que se abre del Dilophosaurus tal como en la película. Quizás en la ilustración que le enviaron a los diseñadores no venía la cresta y por eso lo acabaron diseñando así. Y bueno, o tal vez también se basaron un poco en la novela, ¿no? En el libro. Entonces, supongo que por esa razón el Dilophosaurus original de Kenner, el primero, el del 93, tampoco tenía la cresta. Ya después, en otras versiones que fueron sacando, ya aparece un Dilophosaurus con cresta, ¿no? Pero el primero, así era, amigos. De hecho, el diseño que le hicieron, porque Mattel aquí pudo reusar alguno de sus moldes que ya tiene de un Dilophosaurus, como hacen con el Gallimimus, que como pueden ver, pues es basado en el Gallimimus Legacy Collection. Y acá no, Mattel, en lugar de reutilizar alguno de sus moldes de Dilophosaurus, hace uno que se parezca bastante al del 93, al que escupe agua, y eso se agradece mucho. Pero bueno, amigos, ahí está ya un poco de la historia de estas figuras, de estos sets que Mattel saca ahora, y esta línea que, como saben, continuará en este año. Por ahí ya hemos tenido un par de anuncios, como el de Dennis Nedry, lo cual a mí me alegra mucho. Ojalá sigan sacando cosas increíbles en esta línea. Y óiganme bien, amigos, en una de esas y nos acaban sacando un Carnotaurus Demon, que yo sé que más de uno sí quisiera tenerlo. Y obviamente quizás lo hagan también con este material, amigos, con el Real Feel de los dinosaurios de Mattel. Entonces, bueno, denme un momento, saco esto de su empaque y lo vemos ahora sí a todo color. Listo, amigos, figuras liberadas. Vamos directo a analizar el contenido de estos sets. Vean, esto trae una red de captura que pues la puedes aquí acomodar en un costado de la camioneta, obviamente para que no quede por ahí volando. Obviamente con esta red cabe perfectamente el Scutosaurus aquí, que obviamente es el dino que viene con el vehículo. Y bueno, obviamente supongo que aquí, bueno, con algún personaje humano, ¿no? Podrás salir sujetando la red, obviamente habiendo capturado al Scutosaurus. También, como saben, esto incluye un proyectil, aunque supongo que esto está más pensado para defenderte del Tyrannosaurus, ¿no? Aquí obviamente le puedes poner alguna figura humana. Ahorita le vamos a poner a Alan Grant o a uno de los dos, o a Ian Malcolm. Y bueno, ahí está la torreta, ¿no? De hecho, viendo el diseño de la camioneta, pues sí, es una Explorer estándar como las otras que ya hemos tenido, solo que a esta pues obviamente le recortan una parte para ponerle el lanzacohetes, ¿no? Abre sus puertas, lo cual se agradece.
Los interiores pues son como las otras Explorer. Si le cambian, ya saben, un poco los colores. Igual y tiene menos detalles en algunas partes, pero pues en otras al menos sí trae su plaquita, ¿no? 07 de Jurassic Park. En cambio, la otra, la que les había mostrado hace un momento, la 04, bueno, esa está más detallada, obviamente, ¿no? Aunque aquí, bueno, les digo, la intención es que se vea noventera, ¿no? Ay, aquí tiene un poquito de polvo, pero bueno. Aquí va su protección, amigos. Entonces, la verdad, me ha gustado mucho la camioneta Explorer. Fíjense que yo no soy mucho de coleccionar los vehículos de Jurassic World, a excepción de las Explorer o los Jeeps. Pero este sí me ha gustado bastante. Y de repente Mattel sí se ha puesto creativo con los vehículos, amigos. Algunos de los que han estado saliendo más recientemente sí me han gustado. Entonces, bueno, una excelente camioneta. El Scutosaurus, bueno, este obviamente no tiene la función de movimiento que tiene el otro, que era de Savage Strike. Pero bueno, tiene su codiguito. Y bueno, al menos nos dan otro Scutosaurus, porque sé que para muchos pudo haber sido muy frustrante no haber podido conseguir el primero. Y bueno, aquí al menos nos traen otro bien pintado, con sus cuernos pintados. Vean, eso me agrada. Ya saben que muchas veces no se los pintan, pero bueno, este Scutosaurus muy bien. Y la verdad, con un trabajo de pintura muy agradable, muy bueno, muy similar a la figura en la que está basada esta. Entonces, bien ahí, amigos. Y bueno, hablando de, bueno, lo que a mí me voló mucho la cabeza, la verdad, son las figuras humanas. Vamos a hablar de estas figuras. Vean, aquí ya me tomé la molestia de ponerle su chaleco y estos binoculares a Alan Grant. Y es que, amigos, otra vez, es que es muy similar al caso de la camioneta. Yo sé que Alan Grant en la película no lleva un chaleco como este, que no sé si sea un chaleco antibalas o un chaleco protector, pero bueno, en la película no lo lleva, obviamente. Entonces, aquí, obviamente, lo que estaban tratando de hacer tanto con Alan Grant como con Ian Malcolm, al cual todavía no le pongo su mochila. Bueno, estos señores pasaron de ser, pues, lo que vemos en la película, ¿no? Un paleontólogo y un par de científicos, a ser Rambo y a ser Terminator, amigos. Básicamente en eso los convirtieron en la línea de juguetes. Tenían que ser figuras de acción, Action Mans. No podían ser un par de científicos. Eso era aburrido. Un niño no va a jugar con científicos. Un niño quería jugar con aventureros, con hombres de acción, como lo que acaban convirtiendo a estos dos personajes en la línea de juguetes. Entonces, pues ahí le va su chaleco, ahí le van sus binoculares y ahí le va una bazooka, ¿no? Y bueno, para este caballero, en un momento vamos a ver sus accesorios. Entonces, de hecho, ya está un videojuego o varios videojuegos en los que Alan Grant pues sale con armas matando dinosaurios. Incluso en uno sale montando un Gallimimus y disparándole a los dinosaurios, ¿no? O sea, una completa locura, pero vamos, súper cool, ¿no? Alan Grant se acaba convirtiendo en eso, en el aventurero por excelencia del mundo jurásico. El Gallimimus, ya les dije, está basado en el de Legacy Collection, lo cual me agrada. Este molde siempre me ha gustado más que el de Attack Pack. Está espectacular, está mejor diseñado en mi opinión que el otro, el que está más agachadito. Este obviamente no tiene botones de movimiento, pero sí lleva aquí su codiguito, ¿no? En la espalda. Ahí está. Me encanta el color que lleva, muy noventero, muy clásico, obviamente basado en el de Kenner. Y bueno, va muy bien con otro Gallimimus que, si recuerdan, Mattel ya había sacado anteriormente también con este color, ¿no? Ese sí era el que tiene el otro molde, el de Attack Pack. Pero bueno, espectacular. Y me gusta que hasta el ojo se lo pintan, vean, en color negro, ¿no? Se ve muy bien, amigos, la verdad. Me encanta esta selección de figuras para esta línea. Y sé que aquí en México no los distribuyeron en tiendas físicas, aunque en línea sí pueden conseguirse, amigos. Yo les recomendaría que no cometan el error, si coleccionan Jurassic World de Mattel, de no hacerse con estos sets. Están increíbles y son muy únicos. Además, bueno, comparándolo con el resto de figuras de la línea regular. Además, obviamente Mattel sacó esta línea pensando en nosotros, los coleccionistas. Así que considero que vale mucho la pena hacerse con estos sets. Bueno, el Gallimimus lleva estos... ¿cómo se dice? Pues sí, estos grilletes
estos dispositivos de captura, ¿no? La verdad me encanta. Vean, como un reo, ¿no? De la cárcel. Ahí está, no se mueva, Don Galli, no corra, no corra. Y vean, hasta para las manos, unas esposas, ¿eh? Amigos, me encanta esta línea. Ya se los dije, no puedo terminar o cansarme de chulear esta línea porque está espectacular, amigos. Vean, lleva hasta un bozal, ¿eh? El herbívoro, el que no muerde, pónganle un bozal en la cara, ¿no? Y unas esposas. Me encanta cómo se ve. Así, llévenlo a su celda. Está increíble, amigos. La verdad, me fascinan los accesorios de captura que diseñaron para estas figuras. La verdad es que creo que hasta me gustan más que los que hemos visto en la línea regular, que son muy pocos y muy sencillos. Ya los reseñaré porque algunos de ellos vienen en líneas que todavía no reseño, ¿no? Pero bueno, esto está increíble. Ojalá Mattel siga sacando más sets como este, con figuras humanas y con dispositivos de captura así de bonitos. Ahí quédese, está arrestado. Y bueno, Alan Grant, como les decía, incluye 2 accesorios. O sea, vean, esto tú lo ves así y pues es una bazooka, ¿no? Y bueno, en realidad es una bazooka gancho. Lanza esto, que pues es una pinza de captura, ¿no? Realmente no se sale del arma. Está aquí todo el tiempo, bueno, conectada a este disparador. Y bueno, justo con esto lo activas, ¿no? Entonces, bueno, es uno de los accesorios que lleva. A lo mejor, pues es una pena que no lo dispare. Pero bueno, vean, Alan Grant con esto en las manos, lo ves, te das la vuelta y te echas a correr, amigo. Esto es, o si eres un dinosaurio o quien seas, ¿no? O sea, Rexy se acerca y ves a este caballero con este bazucón encima y dices, ok, hoy no me escapo del parque. Y vean, acá tiene esta ballesta que lanza ganchos. Bueno, lanza este arpón, ¿no? Vamos a introducirlo. Obviamente sí lo dispara, pero obviamente tiene pues un rango limitado, ¿no? Como está atado a este cordón, solamente va a llegar tan lejos como el cordón se lo permita. Ahí está. Lo cual no me desagrada, así al menos no se te va a perder tu gancho y bueno, lo vas a poder jugar muchas veces. Supongo que si cortas el hilo, bueno, el gancho saldrá más lejos, amigos, pero bueno, yo no se los recomiendo, ¿no? Con esto es más que suficiente para capturar dinosaurios, para armarte una aventura increíble. Y bueno, vean. Es que vean el tamaño de las armas, amigos. Les digo, esta línea es una locura. Es que esos eran otros de los desafíos que tenían los diseñadores de juguetes de esa época. Claro, y les cuento todo esto, amigos, porque a final de cuentas es el propósito de esta línea, ¿no? Ya les dije, es un tributo a la línea del 93. Vean, la manita de Alan apenas si puede agarrar esta arma. Porque el arma es masivamente grande. Vean, el arma es hasta más grande que Alan Grant. Obviamente es una arma totalmente impráctica si fuera real. Es tan grande y pesada que seguro Alan ni podría cargarla él solo. Pero aquí la idea con estas armas era que tuvieran un doble propósito. Tanto poder ser cargadas o equipadas en los personajes humanos como resultar jugables para los niños. Por eso es tan grande. Porque si fuera un arma pequeñita y un simple accesorio, pues se lo pones en la mano y ya, y no hace nada, pero sí estaría a escala con las figuras. Sin embargo, esta línea necesitaba incluir un arma con la que el niño sí pudiera jugar y un arma que en realidad sí hiciera algo, como esta que lanza realmente el gancho, ¿no? Por eso acabaron teniendo un tamaño tan masivo algunas de las armas y accesorios de la línea original. Y bueno, pues esta curiosidad la acaban trayendo de regreso a esta línea de Mattel, pues poniéndoles armas desproporcionadamente grandes, pero con funciones que realmente sí se pueden accionar, ¿no? Entonces, ya les dije, esta línea es una combinación de nostalgia y diversión. Por eso me encanta tanto lo que hizo Mattel aquí. Y bueno, en el caso de Alan Grant, les comentaba, antes de pasar con Ian Malcolm, otra curiosidad que los blisters de sets humanos tenían en aquel entonces, pues como el empaque era pequeñito y con trabajos que había Alan Grant y sus accesorios, ya no quedaba mucho espacio para meter un dinosaurio. Y como pues obviamente lo sabemos, amigos, los dinosaurios son grandes.
no podías meter un dinosaurio de tamaño completo en ese blister. Además, Kenner en aquel entonces ya sabía lo que Mattel aprendió en estos tiempos. Si tú lanzas un vehículo o una figura humana que no tenga un dinosaurio incluido, se va a vender menos. Así que Kenner en aquel entonces dijo: a ver, señores, no me importa cómo le hagamos, pero métanle un maldito dinosaurio al blister de estas figuras clásicas del 93. Entonces, para que los dinosaurios pudieran caber dentro de esos pequeños empaques, les reducían mucho su tamaño. Por eso salía un Pteranodon pequeñito, un Gallimimus pequeño en el set de Ian Malcolm, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí, aunque ya no tenían esa limitación, aún así Mattel nos hace un guiño a las figuras de esa época, nos recompensa, porque bueno, sí nos da un dino de tamaño normal, pero pues también nos pone uno pequeñito. Pues obviamente, como les dije, la idea aquí es conmemorar esa línea y obviamente pues traer todas esas cualidades tan curiosas que tenía, incluidas esta, ¿no? Un dinosaurio pequeñito. Este es un Velociraptor, pero bueno, obviamente lo hacen chiquito, amigos. Entonces, ¿podría pasar por cría de Velociraptor? Yo digo que sí. Me gusta que, pues, si les hayan, bueno, además de haberlos hecho más pequeñitos, les hayan hecho un diseño donde realmente tú lo ves y digas, bueno, simplemente, o sea, no simplemente encogieron un Velociraptor, sino que, vean, está cabezoncito y todo. Podrías creer que es una cría de Velociraptor. Eso me gustó. Y pues tal fue el caso también del Triceratops que viene con Ian Malcolm, que no simplemente encogen un adulto y lo hacen pequeño para que quepa en el blister. Aquí pues lo diseñan de tal manera que sí parezca un bebé Triceratops, ¿no? Entonces está espectacular, amigos. Me encantan estos dos pequeños dinosaurios. Y bueno, como saben, Ian Malcolm viene con un Dilophosaurus. Aquí está. Lleva su código y todo. Y me encanta que hayan rediseñado el Dilophosaurus para esta línea. Este me sorprendió, es más pequeñito de lo que pensaba. Vean, aquí está el que yo pensé que acabarían usando, porque como saben, este de Dino Rivals sí dispara agua. Obviamente también aunque el color y el diseño no son como el de el de Kenner, pero bueno, aquí Mattel dijo, a ver, vamos a replicar una de las funciones que tenía uno de los Dilophosaurus clásicos, que era disparar agua, ¿no? Yo hubiera pensado que reusarían este molde y no, le diseñan uno nuevo que incluso no tiene abierta la cresta. Es el único de Mattel que no tiene la cresta. Bueno, aquí la tiene como pegada al molde, supongo, pero bueno, la idea es que este se pareciera muchísimo al de Kenner. Aquí se los pongo en la imagen, que disparaba agua, ¿no? Bastante similar, e incluso los colores también muy parecidos, ¿no? Obvio, pues no dispara agua, está muy pequeñito, pero bueno, me encanta el diseño que tiene. Ojalá, es que de verdad me gustó mucho este Dilophosaurus. Creo que me gusta incluso más que esos de Attack Pack. Si tuviera su cresta abierta, la verdad se vería bastante bien, amigos. Ojalá Mattel volviera a reutilizar este molde, aunque la verdad lo dudo. Así que, bueno, nos quedamos con este bonito Dilophosaurus. Ian Malcolm, obviamente, me gusta que los hayan diseñado con las caras de los actores, ahora que Mattel relanza su concepto del 93 Classic, porque las figuras humanas de la línea de Kenner del 93 no se parecían en nada a los actores, amigos. Tenían unas caras que no se parecían a los actores, y además sus cuerpos estaban, pues yo diría que algo más hinchados. O sea, la verdad sí se veían más musculosos, se veían más Terminators, ¿no? Estos ya son figuras estándar de Mattel de 9 centímetros y medio. Y bueno, me gusta que sí les hayan respetado ese diseño de sus rostros de los actores originales y que no les hayan puesto unas caras todas extrañas. El traje típico negro de Ian Malcolm, aunque realmente, vean, lleva unas botas más así como militares, su pantalón, o sea, aunque se parezca al típico Ian Malcolm, pero no, amigos, este es un poco el outfit de acción del buen Ian Malcolm. Aquí lleva la mochila cohete, porque obvio esto puede volar, y el ala delta. Permítanme ensamblarlos. Listo, amigos, aquí tenemos
a el doctor, a la Delta Malcolm. Y es que, amigos, ¿qué chance iban a tener los pobres dinosaurios en contra de Terminator, amigos? De el doctor a la Delta Malcolm. Vean, ¿qué chance vas a tener de escaparte de un tipo que va volando con una mochila cohete y con un lanzacohetes, amigos, con una bazooka disparándole a los pobres dinosaurios? Miren, ahí está. ¿Qué chance iban a tener? ¿Quién se le va a escapar a este tipo, amigos? Este es todo un Terminator. Vean, su arma gigantesca y obviamente pues con un proyectil disparable, ¿no? Increíble, espectacular. Me encanta, amigos. Me encanta. Qué barbaridad. Vean, es que ¿cuál dinosaurio se iba a atrever a enfrentarse a este señor? Nadie, amigos. Entonces, obviamente ahí los niños podían tener su héroe de acción. Vean, el Dilophosaurus obviamente también lleva su dispositivo de captura y vean, incluso lleva un agujerito aquí arriba para que su cresta no se aplaste. Y bueno, tiene unas esposas cruzadas porque, bueno, porque bueno, esto es la ley del oeste, amigos. Estos dinosaurios no se les puede dejar en libertad, son unos criminales. Vean. Me fascina, vean. Una cadena cruzada. Ahí está, este pobre dino no se va a poder mover para ningún sitio. Y bueno, para el pequeño, incluso para el pequeño Triceratops, le ponen esta jaula de captura. A ver, creo que va al revés. Ahí está. Así incluso te lo puedes llevar como una maleta, ¿eh? Aquí se lo pones en la mano y listo, captura completada. Y te lo llevas como si fueras cargando una maletita. Ay, amigos, la verdad, esta línea me ha encantado. Se las recomiendo muchísimo. No me canso de decirlo. Esta línea es una línea para nosotros los coleccionistas. Y bueno, yo creo que hasta para un niño probablemente se divertirá muchísimo con esto. Entonces, amigo, pues no me canso de recomendarte que si puedes y tienes la posibilidad, te hagas con estas figuras. Eso es todo por esta reseña, amigos. Déjenme en los comentarios ustedes qué piensan de la línea 93 Classic de Mattel. ¿Les gustaría que Mattel continuara sacando más figuras en esta línea? ¿Cuáles les gustaría que sacara? Ya saben que por ahí hay un catálogo algo nutrido de figuras que pueden salir. Está por ahí un Stegosaurus, un Triceratops. Bueno, varias cosas que podrían acabar saliendo, ¿no? ¿Qué les gustaría que saliera? Y bueno, amigos, recuerden que en este 2024 algunas figuras de esta línea seguirán apareciendo. Así que nos vemos en la próxima reseña. Hasta la vista, amigos. ¡Chao!